Bueno, buenas tardes. Gracias por su interés en este video tutorial sobre la resolución 1407 del Ministerio del Medio Ambiente del año 2018. Nosotros, como Galaxy Pack, somos un proveedor en soluciones de empaque reutilizables de contención de carga para la industria. Queremos presentarles un resumen de lo que es esta resolución 1407 del Ministerio del Medio Ambiente que entró a regir desde el 26 de julio del 2018. Esta resolución lo que reglamenta es la gestión ambiental que por obligación debe hacer la industria de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal, y pues se toman varias determinaciones al respecto. Entonces, vamos a revisar un poco el contenido de la resolución, cuál es el alcance, a quiénes afecta, quiénes deben asumir los compromisos, qué tipo de compromisos. Y al final veremos algunas alternativas de solución para poder iniciar nuestros planes de gestión ambiental de acuerdo a lo estipulado en esta resolución. Bueno, en esencia, hay que mirar un poco en contexto lo que está sucediendo, porque aparte de esta resolución, digamos que es la primera normativa legal que existe, también el Ministerio del Medio Ambiente junto con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales crearon la Mesa Nacional para la Gestión Sostenible del Plástico. Esta mesa la integran 16 entidades entre entidades públicas y privadas, inclusive hay universidades involucradas que van a presentar en el año 2021 un proyecto de ley que va, digamos, a obligar a la industria a reducir el consumo de envases plásticos y envases y embalajes de plásticos de un solo uso. Entonces, esta mesa está trabajando en este momento en el proyecto de ley, se ha avanzado bastante en los avances. También hay congresistas como congresistas del Partido Verde que están también impulsando iniciativas en el Congreso, pero van a ser presentadas en el año 2021. Entonces, por lo pronto, tenemos que regirnos por la resolución 1407, que es la que en este momento está vigente. Bueno, básicamente esta resolución fue expedida en el 2018. Lo que reglamentó fue la utilización de empaques y embalajes también de papel, cartón, plástico, vidrio, metal, que tiene un impacto directo en el sector industrial. Por eso es importante que en el sector industrial empecemos a tomar conciencia y a tomar acción inmediata sobre la formulación de nuestros planes individuales de gestión ambiental. Pues lo que busca esta normativa es optimizar el uso del material en los envases y empaques. Es decir, no se piensa eliminar los envases y empaques de plástico o los embalajes de plástico de un solo uso o de cartón o de papel. No, lo que se busca es que se vaya reduciendo paulatinamente su uso y se vaya reemplazando por otras alternativas al mismo tiempo que se generen alternativas, por ejemplo, de reciclaje y de reutilización. Eso es lo que el enfoque. Eh, ¿Qué obliga a las industrias? A formular un plan de gestión ambiental de residuos, de envases y empaques, ¿sí? Que fomente el aprovechamiento y la reutilización de los mismos. Hacia allá va. El aprovechamiento de envases y empaques consiste en contar con un proceso mediante el cual se recuperan los materiales por medio de reciclaje, pero ojo, también está la reutilización o cualquier otro método con el fin de incorporarlos al ciclo económico o productivo de la empresa. Entonces, recordemos, muchas veces pensamos en gestión ambiental, solo pensamos en reciclaje y no. Realmente también la reutilización es un tema muy importante que debe ser tomado en cuenta en estos planes que tienen que formular las empresas de forma obligatoria. Entonces vamos a hacer un poco síntesis de los principales aspectos de esta resolución. Entonces, hay unas consideraciones de por qué se genera este decreto. Ya durante el año 2015, el Ministerio del Medio Ambiente, con el apoyo de la OCDE, vienen haciendo estudios que demuestran que del orden del 30% de los residuos que genera la industria, del orden del 30% de esos residuos corresponden a residuos principalmente de cartón, papel, vidrio, plástico y metal que vienen, digamos, que son generados por el uso de envases y empaques y embalajes, ¿sí? Por sus características generales de baja biodegradabilidad, estos residuos mal gestionados contribuyen a la contaminación de suelo y agua. Asimismo, disminuyen la vida útil de los rellenos sanitarios. Entonces, el tema es muy delicado porque, pues, de todos estos residuos, ¿sí? El 30% son residuos que vienen de los empaques y embalajes que utilizamos en la industria. Y ese, digamos, muy difícil porque pues, no son en su gran mayoría biodegradables y
el reciclaje tampoco está funcionando. Entonces, hay que, digamos, tomar acciones mucho más creativas y mucho más concretas en términos de lo que va a ser el control de estos residuos. Sobre el objeto de esta resolución, pues básicamente el artículo 1 de la resolución dice que su objeto es reglamentar la gestión ambiental de residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal, ya lo hemos mencionado. De conformidad con este objetivo, se establece que los productores deben tener la obligación de formular, implementar y mantener actualizado un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques que fomente el aprovechamiento. Entonces, miren que el artículo primero es muy, muy concreto en que es una obligación. No es si nosotros en la industria, sea pymes, sea grandes empresas, tengamos la opción, no, es la obligación de presentar este plan de gestión ambiental ante el ministerio. Y pues obviamente debemos fomentar el aprovechamiento de estos recursos, es decir, de estos residuos, sea que los hagamos a través de reciclaje o de promover alternativas que reemplacen estos empaques de un solo uso. Esas son, digamos, las alternativas que debemos formular. Entonces, la resolución 1407 solo reglamenta envases y empaques. La resolución no se ocupa de otro tipo de desechos o desechos o residuos peligrosos o químicos, no. Solo reglamenta el tema de envases y empaques para que lo tengamos muy presente. El ámbito de aplicación de la resolución, ¿qué tipos de empaques están incluidos? Entonces, están incluidos empaques de tipo primario y secundario o de único uso, ¿sí? Entendidos como todo recipiente, embalaje o envoltura de papel, cartón, plástico, vidrio y metal, que sea de fabricación nacional o importado, que sean puestos en el mercado nacional y que estén concebidos para constituir una unidad de venta al consumidor final. Eso es básicamente el ámbito de aplicación. Ojo con esta palabra que menciona aquí el artículo 2 que menciona la palabra de único uso. Y en esencia lo que se busca atacar y lo que se busca reducir es que la industria use alternativas de embalaje y empaque diferentes o nuevas que no sean de único uso, sino que sean reutilizables. Hacia allá vamos. Entonces, por ejemplo, las botellas de gaseosa, volverse del plástico devolverse al vidrio. Esa es una de las propuestas que podría existir en un eventual plan de una empresa de este tipo. ¿Qué son empaques primarios? Pues en el artículo tercero tiene unas definiciones muy claras. Empaque primario es aquel que tiene, que se encuentra en contacto directo con el producto, ¿sí? Es la mínima unidad de empaque que se conserva desde la fabricación hasta el último eslabón de la cadena de comercialización. Entonces, es el que tiene contacto directo con el producto. Aquí es más difícil hacer propuestas en el corto plazo debido a que todo tipo de cambios que se hagan en los empaques que están en contacto directo con el producto tiene una serie de normativas sanitarias de orden nacional y de orden internacional. Entonces, es más costoso la investigación y desarrollo y obviamente y es más demorada porque este tipo de productos tienen que tener unos niveles de asepsia, algunos niveles de obviamente no contaminación química de los productos, sobre todo estamos hablando de la industria alimenticia. Entonces, aquí el reto es más complicado. Sin embargo, cuando hablamos de empaques secundarios, que son, según lo que dice el artículo tercero también, son los que están diseñados para contener un número determinado de envases y empaques primarios con el fin de dar protección adicional a las unidades de venta, de permitir una mejor manipulación o con fines comerciales. Entonces, aquí es más fácil hacer cualquier tipo de desarrollo o de crear alternativas debido a que pues, estos productos no están en contacto directo con el producto y no tienen tantas regulaciones a nivel sanitario. ¿Qué tipo de empaques pueden ser secundarios? Por ejemplo, el plástico stretch o vinipel, que es un plástico que no está en contacto directo y que sirve para hacer embalaje de estivas o de paletizar, digamos, carga en estivas. Ese es muy utilizado. O el mismo suncho, que utilizamos mucho para cerrar cajas o para cerrar también, digamos, carga en estivas. Entonces, estos son susceptibles de ser reemplazados por alternativas que sean reutilizables, ¿sí? O revisar formas de que podamos reducir su consumo. ¿Qué tipo de empaques están excluidos? Entonces, pues obviamente no, esta resolución 1407 no se ocupa del tema de residuos peligrosos, ya lo hemos hablado. Tampoco va a regular los que son empaques de madera y de fibras textiles o naturales diferentes al papel y cartón. Y tampoco va a regular todos los empaques que correspondan a envases primarios de fármacos y medicamentos. Entonces, no, estos tipos de empaques no están regulados por la ley.
Es importante, por ejemplo, ver que, por ejemplo, los empaques de fibras textiles que no están regulados, pues son una oportunidad inclusive para entrar a reemplazar los empaques de un solo uso, los empaques de plástico, los empaques de cartón que son de un solo uso. Entonces, aquí puede haber una oportunidad para hacer desarrollos importantes o interesantes. ¿A quiénes aplica esta ley? Pues básicamente la resolución aplica a los productores, que son personas que fabrican o producen bienes para su distribución, a los comercializadores, que son personas jurídicas o naturales que comercializan o distribuyen bienes que sean importados o que sean fabricados nacionalmente, eh, y que son básicamente intermediarios. Por ejemplo, las grandes superficies o las cadenas de retail son comercializadores y ellos también están obligados a presentar un plan de gestión ambiental ante el ministerio. También los importadores, empresas que no producen localmente sus bienes, sino los importan. Inclusive los importadores de estos empaques de un solo uso, importadores de empaques de plástico, gestores de residuos de envases y empaques, estos son los que básicamente hacen la recolección y la clasificación de los residuos o empresas pues dedicadas a la industria del reciclaje. También están las empresas transformadoras, que son aquellas que le compran estos residuos ya reciclados a estas industrias que mencionamos anteriormente y aprovechan esa materia prima para hacer producto final. Por ejemplo, los que compran plástico plástico recolectado, molido, para poder hacer, por ejemplo, envases de plástico nuevo. Esas también están reguladas. También la norma hace referencia al consumidor final y la responsabilidad del consumidor final y la responsabilidad de municipios y distritos. ¿Qué plazo se tiene para la implementación? Pues básicamente las empresas que estaban operando, que ya están creadas hasta el 31 de diciembre de 2017, tienen plazo para presentar a más tardar el plan de gestión ambiental a más tardar el 31 de diciembre del 2020. Ojo, el plazo está venciendo, ya estamos muy próximos a 9 meses de llegar al 31 de diciembre del 2020. Y los nuevos productores que empezaron su operación después del 1 de enero del 2018 tienen a más tardar plazo al 31 de diciembre del año siguiente al primer periodo fiscal de la empresa. ¿Ok? Entonces, esos son los plazos. Les reiteramos que hay que tomar acción inmediata porque el primer plazo para las empresas antiguas vence el 31 de diciembre del 2020. Bueno, ahora empezamos a mirar qué debe tener un plan. Bueno, primero el plan debe tener una identificación clara de la empresa que obviamente que va a presentar el plan y también una identificación clara de los involucrados porque hay unos cargos o personas que están involucradas en la elaboración del plan que lo van a poner en práctica. Entonces, estas personas deben estar claramente identificadas y individualizadas en el plan que presenta cada empresa. Segundo, pues los recursos administrativos y técnicos que se van a dedicar, es decir, cómo está la estructura administrativa y técnica para implementar el plan, que debe incluir el organigrama de las personas que van a ocupar cargos en la implementación del plan, con sus funciones y responsabilidades, con la identificación de las actividades que van a realizar, sean actividades de recolección, almacenamiento o aprovechamiento, o inclusive actividades como ejemplo de planeación, están incluidas, y debe incluir obviamente el número de personas que se encuentren incluidas en estas actividades a desarrollar. También debemos conocer, el plan debe ser específico en cuanto a aspectos técnicos y las metas, y ojo, esto es bien importante. Primero se parte de una línea base, que es decir, la medida de los envases que se ponen en el mercado en forma global. La empresa debe determinar, partir de una base que es la cantidad anual de envases o de embalajes o de empaques que coloca a través de su venta o a través de sus productos en un año. Y simplemente se debe generar una meta de reducción de esos residuos generados por esos envases. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la tabla de la derecha, aquí podemos indicar en la tabla de la derecha, que inicialmente el primer año como mínimo una empresa debe proponer reducir el 10% de esos residuos de embalajes o de empaques que ellos generan e ir creciendo a una tasa, perdón, del 2% anual. Inclusive aquí en los últimos años es del 3% hasta llegar en el 2030 a una reducción del 30%. ¿Qué significa? Que el total de envases, embalajes o empaques de un solo uso que se generan, sean primarios o secundarios, que genera una empresa en un año, debe empezar a generar un plan de reducción, de gestión ambiental, de reducción de los residuos que esto genera
a razón del 2% anual hasta llegar en el 2030 a un 30% de reducción en base a la meta, perdón, al desarrollo actual, en base a lo que se está actualmente generando como residuos. Cabe aclarar que esto está citado de esta forma en la resolución, pero en los proyectos de ley que se están estudiando, que va a presentar el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2021, ya como una ley de la República en el Congreso, esto inclusive puede pensarse que puede llegar hasta el 90%, es decir, va a ser mucho más estricta es la norma e inclusive se está pensando que esto pueda llegar a ser inclusive en tasas del 90%, entonces va a ser mucho más exigente. Por lo pronto contamos con esta resolución, que es la ley que en este momento nos está rigiendo y que nos exige llegar a un 30%. Bueno, también se debe obviamente generar algunos reportes, la resolución explica muy bien qué tipo de reportes se deben generar y también los productores deberán cumplir con la meta de aprovechamiento, es decir, que esta meta cada año se debe certificar ante, ante la, ante la entidad correspondiente, que es el Ministerio del Medio Ambiente, se debe certificar cómo han ido reduciendo sus desechos de plásticos y sus desechos de empaques de un solo uso. Que debe tener un plan adicionalmente descripciones técnicas, operativas y logísticas, es decir, describir los procesos que se van a surtir desde los puntos de recolección hasta las estrategias de aprovechamiento y gestión ambiental, así como la operación, controles y mecanismos de verificación y incluyendo actividades de sensibilización. Y aquí quiero llamar la atención en este tema de actividades de sensibilización, porque no solo estamos hablando del tema técnico operativo, sino también cómo la empresa está sensibilizando a sus empleados y cómo está sensibilizando tanto a sus clientes como a sus proveedores, porque muchas veces los clientes le exigen a sus proveedores que les entreguen, por ejemplo, la mercancía en pallets con plástico estrecho con vinipel o con suncho. Y entonces los proveedores, por no perder el cliente, pues hacen caso. Entonces, esto obliga ahora a que los clientes también formen parte de la solución y están obligados a no exigirle a sus proveedores que le entreguen mercancía con envases o con embalajes de plásticos de un solo uso. Entonces, también se debe sensibilizar tanto a nuestros proveedores como a nuestros clientes. También se debe certificar o establecer muy bien qué inversión se va a hacer en investigación y desarrollo y en ecodiseño. ¿Para qué? Para obviamente mejorar o proponer alternativas de empaques o embalajes que sean reutilizables o que, digamos, su biodegradabilidad sea mucho mejor o que, digamos, tengan un uso alternativo diferente después de ser descartados. Entonces, esta inversión en investigación y desarrollo debe quedar establecida en el plan. ¿Qué tanto la empresa va a dedicar de su presupuesto a desarrollar nuevas alternativas de empaques o embalajes? Y pues también hay otra información que no vamos a detallar en este video tutorial, pero que es relevante, que es bueno que la consulten obviamente en la resolución como tal y también vayan al Ministerio del Medio Ambiente, donde les van a poder brindar información mucho más detallada de qué información adicional debe contener el plan. Por otro lado, ¿qué autoridades deben conocer y supervisar los planes? Pues el plan se deberá presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Este plan, como les dije, se presenta máximo el 31 de diciembre del año 2020 o los 31 de diciembre de cada año y se debe presentar a través de una ventanilla integral de trámites ambientales en línea, es decir, que la presentación se realiza a través de una plataforma en línea, se llama Vital, que pertenece a la asociación, perdón, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El capítulo 3, que es el capítulo final de la resolución, habla de las obligaciones, básicamente las obligaciones que tienen cada uno de los actores que mencionamos anteriormente, es decir, las obligaciones de los productores, las obligaciones de los comercializadores, las obligaciones de los fabricantes importadores de envases y empaques, las obligaciones de los gestores de residuos de envases y empaques, es decir, de los recicladores, las obligaciones de las empresas que transforman el material reciclado en nuevos productos, en productos que van a ser comercializados, y también las obligaciones de los consumidores finales y los de los municipios y distritos. Entonces, es importante que ustedes lean las obligaciones. Quiero destacar que, por ejemplo, hay obligaciones o la misma resolución conmina a las empresas a que también formen un trabajo en equipo. ¿A qué nos referimos? A que
yo como empresa debo apoyar a mis proveedores de empaques, de materiales de empaques, para que ellos me propongan soluciones alternativas, para que ellos investiguen, para que ellos desarrollen nuevas alternativas que yo pueda utilizar en mi empresa. Y ese apoyo lo debo establecer y gestionar a través de mi plan. E inclusive yo también debo gestionar ante mis clientes acuerdos de forma que mis clientes podamos tener una cadena logística que permita la reutilización de materiales de empaque. Entonces, es interesante en este aspecto porque obliga a las industrias a que se pongan de acuerdo, a que todos los actores de la cadena de comercialización y de la cadena logística se pongan de acuerdo de forma que se puedan gestionar planes conjuntos y no digamos, alguien sea alguna entidad se comporte como una isla en la cual está ajena a las obligaciones de esta resolución. Ahora uno piensa, bueno, ¿por dónde empezar? Digamos que nuestro consejo es que empecemos por los empaques secundarios y terciarios, es decir, es más fácil generar un impacto en el corto plazo en los empaques secundarios y terciarios debido a que pues eh, hay menos exigencias en cuanto a desarrollo de investigación y desarrollo. Por ejemplo, el plástico stretch. El plástico stretch es un empaque de tipo terciario que no está en contacto ni con el producto, sino con las cajas que contienen el producto. E inclusive también están, por ejemplo, el chuncho. El chuncho es otro caso en el cual podemos empezar a atacar y a reducir su uso a través de alternativas reutilizables. ¿Por qué? Porque en estos dos productos, tanto el chuncho como el plástico stretch, su biodegradabilidad es muy relativa. Sí, puede que a ustedes les ofrezcan productos biodegradables, pero no son tanto así porque al incluirle químicos que los hagan biodegradables, les están bajando su eficiencia. Entonces, se va a tener que consumir más producto para lograr la misma eficiencia de contención de carga que se lograba antes y pues entonces no se logra a la postre reducir su consumo. Y obviamente el tema del reciclaje no es suficiente. Está comprobado que menos del 7% de los empaques realmente se reciclan y el 93% no se alcanzan a reciclar. Estadísticamente a nivel mundial es así. Entonces hay que buscar soluciones de qué tipo? Pues soluciones que sean reutilizables. Ahí debemos, digamos, enfocar nuestros esfuerzos en desarrollar empaques y soluciones de embalaje y de contención de carga que sean reutilizables. Es donde realmente podemos ver la oportunidad de generar grandes impactos en el corto plazo. Nuestra empresa Galaxy Pack, pues nosotros, digamos, nos dedicamos a la fabricación de soluciones de contención de carga reutilizables que reemplazan la utilización de plásticos de un solo uso, como es el plástico stretch y como es el suncho. Y con esto ayudamos a las empresas a que formulen un plan de gestión ambiental que puedan dar cumplimiento a lo que está establecido en la resolución 1407 del Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, nuestros productos ayudan a que usted pueda presentar un plan y pueda demostrar resultados ante el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Por qué? Pues porque nuestra solución de contención de carga es reutilizable y es rentable. ¿Por qué lo hacemos así? Porque pues, como ustedes pueden ver en las imágenes, nuestras soluciones de contención de carga reemplazan el uso de plástico stretch, inclusive de suncho en algunos casos. Son cubre pallets que son reutilizables, se pueden utilizar hasta 1200 veces o inclusive durar hasta 5 años, en comparación al plástico stretch que simplemente se usa una vez y se descarta y generan grandes ahorros en dinero en el mediano y en el largo plazo. Los ahorros son muy grandes y también obviamente reducen lo que más nos interesa, que son los desechos de plástico de un solo uso que generan las industrias. Entonces nuestra solución es una solución innovadora que ya se está implementando en otros continentes. Somos pioneros en América Latina en esta propuesta de contención de carga en estivas. Algunas ventajas de nuestra propuesta es que pues, es reutilizable hasta 1200 veces o 5 años, que ustedes pueden recuperar rápidamente la inversión por el enorme ahorro que van a lograr en plástico stretch y en suncho. Es muy seguro con las personas porque ayuda a evitar las enfermedades laborales que se generan por la manipulación del rollo de stretch, por enfermedades laborales de tipo lumbar o inclusive enfermedades de codo. Entonces es una alternativa segura con las personas. Es de muy fácil la aplicación, se puede aplicar en menos de un minuto por cada pallet, por cada estiva. eh, eh, Permite una contención segura de la carga porque su malla de poliéster es de alta tenacidad, resiste eh, bastante la tensión
y el punzonado, y pues tiene unas correas de tensión que permiten darle tensión adicional a la carga. Y otro tema importante es que está fabricado en mallas textiles y como ustedes pueden recordar, hablamos de que los alternativas de empaques textiles están excluidos de la resolución 1407, entonces no están regulados por esta resolución y por eso pueden ser una alternativa viable para poder reemplazar embalajes de plástico para las empresas. Pues es una solución que es completamente lavable, es ventilada, es decir, permite la ventilación de la carga y también resiste temperaturas extremas. Adicionalmente tiene protección biocida que evita que se formen microorganismos o hongos en la carga, entonces es una ventaja adicional. ¿Cuál es la invitación que les hacemos? Es a decir no más al plástico stretch, no más al uso del suncho, no más desperdicio de dinero por estar gastando recursos en estos empaques o embalajes de un solo uso y obviamente no más contaminar con desechos de plástico. Queremos ser parte de la innovación en su gestión, en su plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Queremos que nos consideren como una alternativa viable de innovación, que inviertan en nuestra solución, de modo que puedan no solo ahorrar mucho dinero en el largo plazo, sino también, obviamente, contribuir a reducir los desechos de plásticos de un solo uso. Nos pueden contactar en nuestra página web, pueden conocernos en www.galaxypack.co, nuestro correo electrónico ventas@galaxypack.co y en nuestro teléfono pues podemos contactar, nos pueden contactar al 317-877-4783. Esperamos que este video tutorial sobre la resolución 1407 de 2018 haya sido de mucha utilidad. Podemos también apoyarlos y responder sus dudas al respecto y apoyarlos obviamente en la implementación de sus planes que como les comenté arrancan o deben ser presentados antes del 31 de diciembre del año 2020. Muchas gracias y quedamos atentos a sus inquietudes.